Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre del Señor Jesucristo, nuevamente invitándote a que seas parte del proyecto Lee tu Biblia. Lee tu Biblia está patrocinado principalmente por el Seminario Teológico Misionero, quien intenta que tú y yo tengamos una relación cercana con la palabra del Señor. Y estamos apoyados por Radio Proclama, quien estará difundiendo nuestros mensajes e invitándonos de manera introductoria a poder tener una relación personal y diaria con el Señor a través de la lectura de su santa palabra. Hemos estado observando varios de los mensajes que nos entrega la palabra, lo hermoso que es, y es un proyecto que también nos estamos uniendo varias personas para presentar estos mensajes. Hermanos que son parte de nuestro seminario teológico misionero y son parte de aquellos que quieren proclamar el Evangelio a través de Radio Proclama. En esta oportunidad hemos estado hablando de Primera y Segunda de Reyes. Eh, Hablamos un poco acerca de cómo se había hecho este tema, cómo, quiénes habían sido sus autores, el marco histórico que nos presenta este mensaje, pero también queremos presentar un bosquejo de qué nos dice cada uno de estos dos libros. Los tomé de manera unificada, principalmente por lo que yo te señalé al inicio de este mensaje en el capítulo anterior, donde decíamos que el primer y segundo libro de Reyes eran uno solo. Fueron diferenciados y separados con el objetivo de que tú y yo podamos leerlos de manera más ordenada. Y la primera división que se hizo fue en 1516 y 17, cuando se hizo una impresión de la Biblia, eh, una edición impresa por Daniel Bomber. Él fue el primero que hace esta división y hizo una división también en los dos primeros libros que anteceden al libro de los Reyes, que es Primera y Segunda de Samuel. Cada uno de estos cuatro libros eran llamados los libros de los reinos divididos en cuatro partes. Así es como se les conoce principalmente. Y están contando desde el inicio del periodo en cómo el Señor llama desde la niñez a Samuel, primero como juez y luego como profeta, y quien también ejerce una función muy importante de consejería con el primer rey de Israel. Y también es quien unge a el rey más importante, el rey más relevante para la historia del pueblo de Israel, quien es David. Así que en esta oportunidad vamos a mirar un poco el bosquejo de lo que nos va a presentar ambos libros, Primera y Segunda de Reyes. No sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que tú y yo conozcamos un poquito más allá de lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra. Así es que en esta dirección y en esta importancia que debemos darle al Señor a través de la lectura diaria y en una relación personal con Él, es que te invito a que te introduzcas plenamente con el Señor en estos mensajes. Vamos a orar. Querido Señor, te damos las gracias porque tú eres un Dios de amor y nos invitas a través del proyecto Lee tu Biblia, un proyecto en el cual el Seminario Teológico Misionero está impulsándonos e invitándonos a que podamos tener una, una relación diaria contigo. Primeramente, a través de la oración, agradeciéndote, pidiéndote, compartiendo contigo, pero también a través del estudio.
al estudio de tu palabra para que realmente podamos escuchar tu voz. Muchas veces oramos y creemos que no escuchamos nada de ti, pero tú nos hablas a través de tu palabra. Y es por eso que esta invitación es muy interesante y muy importante que cada uno de nosotros la tomemos y realmente hagamos un compromiso de conocernos. Tú nos conoces claramente cómo somos nosotros, pero nosotros tenemos que conocerte a ti a través de tu palabra y en la relación que tengamos con tu Hijo Jesucristo. Señor, acompáñanos para que el Espíritu pueda poner en nuestra mente y corazón el mensaje que nos quiere revelar la palabra y conozcamos realmente tu amor maravilloso a través de tu Hijo Jesucristo y en los mensajes inspirados por hombres y mujeres que tú pusiste en la traducción de tu palabra. Todo esto te lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué es lo que nos quiere presentar? El primero y segundo libro de Reyes lo estaremos mirando ahora en un bosquejo interesante. Primeramente, el primer libro de los Reyes nos muestra los últimos días de David, la enfermedad de David, cómo Adonías quiere quedarse con el reino y los últimos encargos que David le da a Salomón en el capítulo 2. Ya en el capítulo 2, David muere y comienza el reinado de Salomón. Se afirma el reinado de Salomón desde el verso 12 del capítulo 2 en adelante y se forma el reinado de Salomón y cómo él trata a sus opositores. Salomón se casa con la hija de Faraón en el capítulo 3. Aquí comienzan algunos conflictos. Salomón sacrifica en Gabaón y el mensaje que recibe de Dios, ahí también lo tienes que descubrir. La notable decisión judicial que es muy conocida en la historia de Salomón, cómo él muestra su sabiduría, su inteligencia, a pesar de que ya vemos que él toma decisiones que empieza a separarse del Señor, pero aún el Señor sigue bendiciendo porque así es Dios, sigue bendiciéndonos a través de su amor. Vemos la notable decisión de Salomón, los funcionarios, cómo funcionaban en la corte, su sabiduría, la vemos principalmente en el capítulo 4 y 5 con la construcción del templo. Del capítulo 5 al capítulo 8 vemos la construcción del templo que primeramente su padre David quería construir, pero es en Salomón, un hombre de paz, que se logra desarrollar. Cómo Salomón comienza los edificios, las ofrendas y los barcos que él tiene. Ya en el capítulo 10 vemos la visita de la reina de Saba. También vemos cómo el Señor bendice a Salomón a través de naves, carros, oro, pero aquí empieza ya directamente la separación de Salomón con Dios, cuando empieza a tener muchas mujeres y empieza un periodo de idolatría en su reino. Hasta el capítulo 11 vemos cómo cómo Salomón se separa del Señor y se produce la muerte de él. Creemos en la misericordia de Dios y que él también procedió al arrepentimiento. Desde Jeroboam hasta Tibni vemos también cómo Roboam, por otra parte, se produce la separación del reino. Y ya vemos un reino dividido. Por un lado tenemos a Jeroboam y por otro lado tenemos a Roboam. Y vemos distintas facetas del reino del norte y del reino del sur, reinos divididos en los 10 en 10 tribus y principalmente el reino de Judá, compuesto por Benjamín, Judá y
una tribu que se dedica al sacerdocio, que son los levitas. Pero también vemos la historia de Nabal, de Asa, Basá, Elá, Simri, Tibni, Ocosías, entre otros, Acab, Josafat y Ocosías. Muy complejo el panorama que empieza a experimentar el pueblo de Dios a través de reinados muy difíciles y muy complejos. Pero ya en el segundo libro de los Reyes vemos a el reinado de Ocosías en Judá, el reinado de Joram en Israel y Joram en Judá. Desde los reinos de Joás, Joacás, Joás de Israel, Amasías, Jeroboam segundo, Azarías, Zacarías, Salum, Manahem, Pecá, Pecayá, Jotam, Acaz, Oseas, entre otros reinados. Pero también se ve aquí hasta Ezequías, hasta la destrucción de Jerusalén hecha por el mismo Nabucodonosor, en el capítulo 18 de Segunda de Reyes. Y luego viene un periodo reformador y complejo. Tenemos el periodo de reforma de Ezequías y viene luego un periodo muy complejo y difícil, un periodo de decadencia hasta el reinado de Manasés, quien fue uno de los reyes más complejos y difíciles, pero logró arrepentirse. Su nieto Josías vuelve a mostrar un reinado de amor, un reinado centrado en el Señor. Pero nuevamente viene un periodo de decadencia complejo, difícil, sobre todo con Joaquín, Joacim, Joacás, hasta perder el reino y vemos cómo también Sedequías y hasta Gedalías es nombrado un gobernador y se libera finalmente en los últimos periodos del segundo libro de Reyes. A Joaquín es liberado de la prisión. Momentos difíciles, reyes separados del Señor, donde se permitió la entrada de la idolatría y donde se levantaron altares en lugares altos a Baal. Un periodo muy complejo que llevó a la separación del pueblo de Dios y fue un momento muy difícil. Pero es importante. La Biblia te muestra las cosas buenas, pero también te muestra aquellas cosas y esas decisiones equivocadas que tomó el pueblo de Israel. Muy importante que tú también puedas mirar eso. Que el Señor te bendiga y te intereses por conocer el libro tanto de Primera como de Segunda de Reyes. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.